Amigos, bienvenidos de vuelta otra vez a nuestro canal Tribuna MX. Se ha finalizado la jornada número 1 y tras ello también vamos a darte toda la información, cómo ha finalizado la tabla general de esta misma, la tabla de goleo, los resultados que nos dejó esta misma jornada. Sin más, vamos para adelante con toda esta información. Suscríbete a nuestro canal y dale like a nuestro contenido. Y vamos a analizar, amigos nuestros, cómo ha finalizado la jornada 1, la tabla de posiciones, sí, claro que sí. Y en el primer puesto tenemos al equipo Hidrocálido del Necaxa con 3 puntos y una diferencia de +2. Necaxa arranca el Clausura 2026 como líder general, 3 goles a favor y 1 solo en contra, y una victoria contundente que confirma un inicio explosivo de los Rayos. Pegan primero y mandan mensaje desde la jornada número 1. En la segunda posición tenemos a las Chivas del Guadalajara con 3 puntos y una diferencia de +2. Chivas debuta con autoridad, victoria sin recibir gol, y con un buen manejo del partido, el rebaño sagrado se instala en la parte alta, mostrando equilibrio y solidez desde el arranque de la jornada 1. Los Tigres se ponen en la posición número 3 de la tabla con 3 puntos y una diferencia de +1. Tigres cumple y se mete al top 3, gana un partido cerrado, pero demuestra jerarquía. Los felinos comienzan el torneo sumando y dejando claro que serán protagonistas en este Clausura 2026. Y en el puesto número 4 tenemos a los Bravos de Juárez con 3 puntos y una diferencia de +1. Juárez mantiene un gran arranque con un triunfo trabajado. Los Bravos se colocan en puestos altos de la tabla, confirmando que no será un rival sencillo en este Clausura. En el puesto 5 se encuentra el León con 3 puntos y una diferencia de +1. León suma de a 3 en un duelo muy parejo. La Fiera arranca el torneo con victoria y se mantiene cerca de los primeros lugares, mostrando carácter desde la primera jornada. En el puesto número 6 de la tabla se encuentra el Toluca con 3 puntos y una diferencia de +1. Toluca gana por la mínima y arranca con paso firme. Los Diablos Rojos cumplen en su presentación y se mantienen en el grupo de equipos que comenzaron el torneo con victoria. Y en el puesto número 7 de la tabla se encuentra el Atlas, que debuta con triunfo ajustado pero efectivo, 3 puntos importantes que lo colocan en la parte alta, confirmando que siguen siendo un equipo competitivo y ordenado. En el puesto 8 se encuentran los Gallos Blancos del Querétaro con un solo punto y una diferencia de 0. Querétaro rescata un punto en la primera jornada, un punto que lo mantiene en media tabla, con la sensación de que no pudo haber sumado de más. En la posición 9 tenemos a los Pumas, igualmente con un solo punto, una diferencia de 0. Pumas inicia el Clausura con empate, suma pero deja dudas. Los universitarios tendrán que ajustar si quieren meterse pronto a los primeros puestos. Y nos vamos a la posición número 10, que se encuentra el América con un solo punto, una diferencia de 0. América no logra ganar en su debut, empata sin goles, que lo deja en la zona media con presión temprana y la obligación de mejorar su funcionamiento ofensivo. En el puesto 11 de la tabla se encuentra el Club de Tijuana con un solo punto, una diferencia de 0. Tijuana también arranca con empate, partido cerrado ante el América, sin goles que le permiten sumar, pero deja claro que necesita más ataque para escalar posiciones. En el posición número 12, el Atlético del San Luis con 0 puntos y una diferencia de -1. San Luis cae en su presentación ante Tigres, un partido apretado, pero la falta de contundencia la deja sin puntos en el inicio del torneo. Y en la posición número 13, el Cruz Azul con 0 puntos y una diferencia de -1. Cruz Azul comienza el Clausura con derrota. La máquina no logra sumar y se queda en la parte baja, obligada a reaccionar rápido en la siguiente jornada. En la posición 14, el Mazatlán con 0 puntos y una diferencia de -1. Mazatlán pierde por la mínima en su debut. Aunque fue competitivo, arranca sin puntos y con la necesidad de corregir errores defensivos. En la posición 15, el Monterrey con 0 puntos, una diferencia de -1. Rayados arranca el torneo con derrota
Resultado sorpresivo para uno de los planteles más fuertes que desde ya necesita recomponer el camino. Y en la posición 16 tenemos al equipo del Puebla, que no logra sumar ni anotar en la jornada 1, un inicio complicado que lo deja en la parte baja y con urgencia de mejorar. En el lugar 17 el Santo Laguna con 0 puntos y una diferencia de -2. Santos sufre un debut complicado, la derrota con varios goles en contra lo manda a los últimos lugares y prende las alarmas desde temprano en este clausura 2026. En la posición 18 el Pachuca con 0 puntos y una diferencia de -2. Pachuca cierra la tabla general tras la jornada número 1 sin goles a favor y con derrota clara. Los Tuzos arrancan el clausura con mucho por corregir. Así ha finalizado la tabla general de este clausura 2026 hasta el momento de la jornada número 1. Y vámonos con la más información. Y vamos a checar cómo ha quedado la tabla de goleo hasta este momento de la jornada 1. En el primer puesto tenemos a Marcelo Flores, centrocampista de los Tigres, con 2 goles. Segundo puesto, Adalberto Carrasquilla, centrocampista de los Pumas, con 1 gol. Tercer lugar, Brian Colula, defensa de León, con 1 gol. Cuarto puesto, Francisco Navares, centrocampista de los Bravos de Juárez, con 1 sola anotación. En el quinto puesto, Denzel García, defensa de los Bravos de Juárez, con 1 sola anotación. En el puesto 6, el centrocampista Ismael Díaz, de los Esmeraldas de León, con 1 solo gol. En el puesto 7, Daniel Aguirre, centrocampista de las Chivas, con 1 solo gol. En el puesto 8 tenemos a Agustín Palavecino, centrocampista del Cruz Azul, con 1 sola anotación. En el puesto 9, Agustín Oliveros, defensa del Necaxa, con 1 solo gol. En el puesto 10, Lucas Di Llorio, delantero del Santo Laguna, con 1 sola anotación. En el puesto 11, Tomás Badaloni, delantero del Necaxa, con 1 solo gol. En el puesto 12, Mateo Coronel, delantero del Querétaro, con 1 sola anotación. En el puesto 13, el Niño, el centrocampista del Toluca, con 1 golazo anotado. En el posición 14, Uros Durdevis, delantero rojinegro del Atlas, con 1 sola anotación. En el puesto 15, Armando González, delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, con 1 solo gol. En el puesto 16, Joao Pedro Galbao, delantero del San Luis, con 1 sola anotación. Puesto 17, Julián Carranza, delantero del Necaxa, con 1 solo gol. En el puesto 18, Facundo Almada, defensa del Mazatlán, con 1 sola anotación. Y vamos a dar los resultados que nos ha dejado la jornada 1 tras finalizar la misma. El equipo del Mazatlán pierde 2-1 ante el equipo de los Bravos de Juárez, mientras que el Atlas gana por la mínima de 1-0 ante el equipo poblano, mientras que los Cholos de Tijuana dividen puntos por un marcador de 0-0 ante el equipo de las Águilas del América, mientras que las Chivas se lleva la victoria 2-0 ante el equipo de los Tuzos del Pachuca, mientras que León da el campanazo y le gana 2-1 ante el equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. Y allá el equipo del Santos en el Estadio Corona pierde por un marcador de 3-1, mientras que el equipo del Monterrey pierde 1-0 ante el equipo de los Rayados, ante el equipo del Toluca, pierde 1-0, mientras que los Pumas dividen puntos 1-1 ante el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro. El equipo de los Tigres vence 2-1 al equipo del Atlético del San Luis.